Hola a todos. En este video hablaremos sobre los procesos de decisión markovianos. Empezaremos a decir que un proceso de decisión de Markov es un problema de decisión secuencial en un ambiente totalmente observable y estocástico, en donde el sistema evoluciona en el tiempo y es controlado por un agente. Más adelante hablaremos de lo que es un agente. Adicionalmente, la dinámica del sistema está determinada por una función de transición de probabilidad que mapea estados y acciones a otros estados. También los procesos de decisión de Markov cumplen con la propiedad de Markov, la cual nos dice que la probabilidad de alcanzar un estado futuro depende solo del estado actual y no de los estados anteriores. Los procesos de decisión de Markov tienen cuatro componentes principales. La número uno es un conjunto de estados S. Con estados me refiero a las distintas situaciones o configuraciones en las que puede existir el sistema considerado. Como componente número 2 tenemos un conjunto de acciones A. Las acciones son las decisiones que puede tomar un agente para pasar de un estado a otro. La tercer componente es una función de recompensa R. Las recompensas se refieren a los valores numéricos asignados a las transiciones de un estado a otro, que indican la ganancia inmediata de una transición. Finalmente, la última componente son las probabilidades de transición P, que representan la probabilidad de pasar de un estado a otro dado una acción. Tenemos otro concepto muy importante llamado política. La política en un proceso de decisión de Markov es una estrategia que define la acción a tomar en cada estado. Matemáticamente se representa por el símbolo pi. Para encontrar el mejor camino de nuestro proceso de decisión de Markov es necesario encontrar la mejor política, también llamada política óptima. Entonces ahora la pregunta es ¿cómo se define la mejor política? Para definir cuando una política es mejor que otra, se toma en cuenta que el valor de cada política sea mayor o igual que otra para cada uno de los estados. Por ejemplo, para una política pi no puede ser mejor que pi' si uno de los estados tiene menor valor que pi. Ahora veremos cómo se relacionan los procesos de decisión de Markov con lo que es el aprendizaje por refuerzo. Para empezar, el aprendizaje por refuerzo es un tipo de aprendizaje automático donde un agente aprende a interactuar con su ambiente para alcanzar una meta. Para entender un poquito mejor todo esto del aprendizaje por refuerzo, aquí abajo se encuentra un diagrama, el cual les voy a explicar rápidamente. En el aprendizaje por refuerzo tenemos lo que es un agente, el cual interactúa con un entorno. Este entorno puede ser del mundo real, como por ejemplo un robot, o también puede ser un videojuego. Además, este agente puede realizar ciertas acciones e ir modificando a su vez el entorno. También este entorno está dentro de un conjunto de estados y estos estados pueden ser vistos por el agente y en función de los estados, este agente puede tomar decisiones, las cuales pueden ser buenas o malas y en función de eso tenemos lo que son las recompensas, que bueno, el agente puede recibir recompensas buenas o recompensas positivas o negativas dependiendo de si las acciones que hizo fueron buenas o malas. Y de esto se trata el aprendizaje por refuerzo. El agente irá haciendo más acciones buenas al recibir recompensas positivas e irá haciendo menos acciones malas. Y con esto se busca que el agente aprenda a comportarse en este entorno. Para entender mejor los procesos de decisión de Markov, les traje un ejemplo al cual aplicaremos las cuatro componentes que vimos al inicio del video. Voy a leer el ejemplo rápido. Dice, en un mundo virtual con forma de reja hay un agente que se desplaza de un cuadro a otro. Se puede mover hacia arriba, abajo, derecha o izquierda.
Este agente debe desplazarse para llegar a la meta, recompensa positiva, evitando los obstáculos, recompensa negativa. Cada movimiento implica cierto gasto de energía, por lo tanto tiene asociado cierto costo. Como existe incertidumbre en las acciones del agente, asumimos que con un 80% de probabilidad llega a la celda deseada y con un 20% de probabilidad cae en otra celda. Y también aquí se ve, bueno, un pequeño dibujo, el cual representa lo que es el problema y ahorita lo vamos a ver con más detalle. Con base en la descripción anterior, considerando un mundo de 4x4 celdas, podemos definir un proceso de edición de Markov que represente el problema. Entonces podemos modelar, bueno, de las primeras componentes podemos modelar lo que es la matriz de estados denominada S y quedaría de esta forma. Se puede, bueno, cada celda de esa tabla representa un estado. Bueno, este sería el estado 1, que está denominado en la matriz S como S1, S2, S3, S4, así respectivamente. La celda de arriba a la derecha, esta, la que vendría siendo el S4, es la meta y aquí el agente recibirá una recompensa positiva. Estas celdas grises de aquí son obstáculos y esta celda de aquí, la S12, vendría siendo como que peligro y está prohibida. Y si el agente llega a tocar cualquiera de estas, tendría una recompensa negativa. Y finalmente, bueno, todas estas celdas en blanco también tendrán una recompensa negativa porque el problema dice que cada movimiento del agente representa un coste. Y finalmente, aquí en la celda S15 está el agente, que es el que se irá moviendo. Continuando con el modelado de las componentes del ejercicio sobre los procesos de decisión de Markov, ahora lo que se puede hacer es modelar lo que son las acciones denominadas A. Como vimos, decía el enunciado, se pueden hacer cuatro acciones el agente, que es moverse hacia la izquierda, hacia arriba, hacia la derecha y hacia abajo. Después lo que también se puede hacer es modelar lo que son las recompensas R. Como vemos, todos los números que tienen un signo negativo son recompensas justamente negativas porque la gente no ha llegado a la meta. Por ejemplo, estas celdas grises, que son los obstáculos, tienen una recompensa negativa de -100 y la celda S4, la celda S12 tiene una recompensa de -10. Y aquí la celda S4 tiene una recompensa positiva porque es justamente la meta y la gente, bueno, y todas estas son recompensas negativas de -1 porque ya vimos que el enunciado dice que cada movimiento representa un coste. Entonces, como no se llega a la meta, sigue siendo negativa. Después, lo que también se puede modelar son las funciones de transición. Por ejemplo, aquí la primera dice que si la gente empieza en el estado S1, que vendría siendo ese, aquí, y se mueve a la izquierda, no llega a ningún lado, no, porque no es posible salirse de este mundo de 4x4. Entonces, esto es igual a un 0.0%, porque no es moverse justo hacia la izquierda. Y así podemos seguir modelando, o sí, las funciones de transición del problema. A continuación, veremos los algoritmos más usados para los procesos de decisión de Markov. Antes de pasar a los algoritmos, es necesario ver algunos conceptos. El primero es la programación dinámica. Este es un método que consiste en dividir un problema complejo en problemas más pequeños, permitiéndonos que la solución de estos problemas pequeños formen la solución del problema original. Bien, ahora veremos el principio de optimalidad. Anteriormente habíamos visto que una política óptima consiste en ver cuál era la acción dependiendo del estado en que la gente esté
que maximizara la recompensa. Esa política de optimización se basa en el principio de optimalidad de Bellman. Este principio nos dice que una política óptima tiene la propiedad de que cualquiera que sea el estado inicial y la decisión inicial, las decisiones restantes deben constituir una política óptima en relación con el estado resultante de la primera decisión. Bien, este principio de optimalidad nos lleva a la ecuación de Bellman. En sí, esta ecuación es en la que se basan los algoritmos que veremos a continuación. El primero de los algoritmos es la iteración de valor. En sí, aquí ya no tomamos una política en sí, sino que la política ya está integrada en sí en la fórmula. Digamos que solo nos va a dar el valor máximo que se puede obtener a partir de encontrar, digamos, esa política óptima, a diferencia del algoritmo que veremos a continuación. Ahora veremos el pseudocódigo que será del algoritmo de iteración de valor. Como podemos observar, aquí está la ecuación de Bellman, en el cual consiste en encontrar la acción que maximice la recompensa, ya que este algoritmo lo que nos hará es un valor, que será la recompensa máxima que se podrá obtener. Y como dije, no nos muestra en sí una política, sino que esta ya la aplica en el interior del algoritmo. Para nuestro siguiente algoritmo, no tomaremos en cuenta ni las probabilidades ni las recompensas. Es decir, que el agente tendrá incertidumbre en la cuestión de qué acción tomar y qué recompensa le va a esperar. Es por eso que este algoritmo se basa en el aprendizaje por refuerzo, en el que consiste en que la gente va aprendiendo a través del entorno con el que interactúa, a través de la experiencia. Este algoritmo, como podemos observar, ocupa la ecuación de Bellman y veremos cómo se implementa más adelante. Bien, en el pseudocódigo del algoritmo en sí, nosotros vamos a inicializar el QS, A arbitrariamente, es decir, le ponemos los valores que nosotros queramos. Este algoritmo lo que ocupa son episodios. Digamos que cada episodio es la forma en la que la gente va aprendiendo. Mientras más episodios haya, mejor la gente estará aprendiendo. En sí, al final nos quedará una tabla que al principio tendrá solamente ceros, ya que es su forma inicial, pero conforme más episodios vayan pasando, esta tabla se llenará hasta que en el último episodio, digamos, ya no hay mucha diferencia en sí, y entonces se podría decir que el agente aprendió todo lo que tenía que aprender. Bien, ahora pasaremos a un ejemplo práctico de forma que se entiendan mejor estos algoritmos. Supongamos que queremos hacer un sistema de recomendación que sugiera el contenido de los usuarios para maximizar su interacción. A continuación presentaremos el planteamiento del problema. Para los estados, primero en el estado 1 el usuario no tendrá historial. Para el estado 2 el usuario ya vio algún tipo de contenido del género de acción. Para el estado 3 el usuario vio un contenido de género comedia. Y para el estado 4 el usuario vio un contenido de género drama. Ahora para las acciones, que este va a ser nuestro sistema de recomendación. La acción 1 va a recomendar una película de acción. La acción 2 recomendará una película de comedia. Y la acción 3 recomendará una película de drama. Bien, ahora aquí podemos ver nuestro diagrama de transición en el que podemos ver cómo se comporta en sí el flujo de las acciones. Es decir, dependiendo de la acción que la gente toma o el usuario toma, lo va a llevar a un estado y si, bueno, tal vez te pueda dar una recompensa. También aquí tenemos nuestras transiciones y las recompensas que a continuación lo veremos en Python. Bien, ya que estamos aquí en Python, podemos ver cómo están
las transiciones y los estados que habíamos visto anteriormente en las diapositivas. Y aquí también están las recompensas. Vamos a aplicar el primer algoritmo que vimos, que es la iteración por valor. Aquí definimos una gama, que es la que estaba en la fórmula, y es el factor de descuento. Luego el umbral, que es el criterio de convergencia, que es la teta que se veía en el pseudocódigo. Y aquí es donde inicializaremos los valores de los estados. Luego ya aplicaremos todo lo que es del pseudocódigo y, bueno, si lo voy a dejar un poco para que lo puedan observar bien. Al final, eh, lo que nos arrojará será los valores que hay en cada uno de los estados al final de que el algoritmo converja, es decir, lo que en sí las recompensas que se obtuvieron y la política óptima derivada, que por ejemplo aquí nos dio que si la gente está en el estado 1, él debe de hacer la acción 1, y si él está en el estado 2, debe de hacer la acción 2, si está en el estado 3, debe hacer la acción 1, y si está en el estado 4, debe hacer la acción 2. Y al final el número de iteraciones que le llevó este algoritmo fueron 125. Luego, para el algoritmo de Q-Learning, ocupamos los mismos valores anteriormente como los del umbral y el factor de descuento, pero aquí sí es necesario un alfa, que es la tasa de aprendizaje, que por cada episodio que digamos el algoritmo haga, pues esta va a ir aprendiendo en sí. Y también inicializaremos la tabla de QSA en ceros y aplicamos todo también lo del pseudocódigo. En sí, aquí elegimos el próximo estado, aquí está todo en sí lo del Q-Learning, y al final se nos mostrará una tablita con los valores de las acciones dependiendo del estado en el que esté la gente, y también nos va a dar la política óptima, que como podemos observar es la misma que el algoritmo de iteración de valor. Y eso sería todo.